Recuerdo perfectamente el día en que escuché por primera vez el nombre de Piense y hágase rico. No fue en una biblioteca, ni en una conversación de negocios. Fue en una charla informal con un amigo que acababa de salir de una profunda crisis económica. Lo vi completamente distinto, más centrado, más seguro, con una energía nueva. Me sorprendió tanto su transformación que no pude evitar preguntarle cuál había sido su secreto. Con una sonrisa cómplice, me dijo, todo comenzó con un libro. Léelo, pero no lo leas como un libro común. Léelo como si tu vida dependiera de ello. Aquella frase se me quedó grabada. No sabía entonces cuánto peso tendría en mi historia. Al llegar a casa, busqué el título en internet, leí reseñas, opiniones, y todas coincidían en algo. Ese libro no era simplemente una obra sobre riqueza económica, era una guía para reprogramar la mente hacia el éxito en todas sus formas. Así que sin pensarlo más, lo pedí. Cuando llegó a mis manos, sentí que no era un libro cualquiera. Las letras parecían pesadas, como si contuvieran algo más que tinta. La primera vez que lo abrí, lo confieso, no entendí del todo su profundidad. Pero había algo magnético en esas páginas. Napoleón Hill no hablaba como un teórico, hablaba como alguien que había estudiado a fondo la mente de los grandes millonarios de su tiempo y que había llegado a una conclusión clara: la riqueza empieza en la mente. No con dinero, ni contactos, ni suerte, sino con un deseo. Ese fue el primer golpe directo a mi conciencia, el deseo ardiente. Hill lo plantea como la base de todo. No un deseo cualquiera, no una idea pasajera, sino un anhelo que te quema por dentro, que te consume hasta que se vuelve parte de tu ADN. Entendí que mis deseos hasta entonces eran débiles, inconstantes, más cercanos a la fantasía que a la determinación. Me pregunté, ¿qué deseo realmente con todas mis fuerzas? ¿Qué estaría dispuesto a hacer, a aprender, a sacrificar para lograrlo? Fue incómodo, porque tuve que aceptar que muchos de mis sueños estaban guardados en el cajón de las excusas. Pero también fue liberador, porque ese momento fue el inicio de algo. Empecé a escribir lo que quería, en presente, como si ya lo tuviera. Hill sugería eso, formular tu deseo como una afirmación escrita, clara, cuantificable, con fecha y propósito. Lo hice. Y cada vez que lo leía, mi cuerpo temblaba. Había algo poderoso en eso. Luego vino un concepto que me atrapó aún más: la fe como estado mental inducido. Para mí, la fe siempre había sido algo espiritual, casi religioso, algo que o se tenía o no se tenía. Pero Hill lo explicaba de otra forma: la fe podía construirse. Podía programarse en la mente a través de la repetición de pensamientos positivos y afirmaciones. Eso me voló la cabeza. Comencé a practicarlo. Al principio me sentía ridículo repitiendo frases frente al espejo, pero poco a poco, algo cambió. Mi lenguaje interno comenzó a ser más firme, más confiado. Ya no decía es difícil, decía es posible y lo estoy logrando. Empecé a entender que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado con suficiente intensidad. Si le das imágenes vívidas, emociones fuertes y convicción, comienza a crear caminos para manifestar eso en la realidad. No era magia. Era entrenamiento mental. Y en ese entrenamiento, la constancia era clave. Uno de los momentos que más me impactó fue cuando Hill hablaba de cómo Edwin C. Barnes se asoció con Thomas Edison. No por suerte, no por contactos, sino porque tenía una idea fija: quiero ser socio de Edison. Lo repitió tanto, lo sintió tanto, que viajó sin un centavo, sin credenciales, sin garantías, y acabó trabajando para él. No de inmediato como socio, pero sí como aprendiz. Y cuando llegó el momento, su deseo se cumplió. Eso me hizo pensar en cuántas veces yo había renunciado antes de intentarlo. Cuántas veces pensé que no tenía los recursos, el momento adecuado, las condiciones ideales. Pero la historia de Barnes me sacudió. Lo que se necesita es claridad de propósito, un deseo ardiente, y la voluntad de comenzar, incluso desde abajo. Conforme avanzaba en la lectura, sentía que cada página era un espejo. Hill no se andaba con rodeos. Decía cosas como los pensamientos son cosas, y lo decía con tanta seguridad, que no podía evitar cuestionar cada uno de mis pensamientos del día. ¿Qué pienso yo la mayoría del tiempo? ¿En qué concentro mi atención? ¿Mis pensamientos me llevan hacia la riqueza o hacia la escasez? Me sorprendió darme cuenta de la cantidad de pensamientos de escasez que tenía sin notarlo. Frases como eso no es para mí, yo no nací para ser rico, el dinero es difícil de ganar estaban enquistadas en mi mente desde años. Hill me enseñó que no bastaba con leer frases motivadoras o ver videos de inspiración, tenía que reprogramar mis creencias. Y allí entró uno de los conceptos más transformadores: la autosugestión.
Hill la define como el medio por el cual una persona puede alimentar su subconsciente con pensamientos dominantes. Es decir, no se trata solo de desear, sino de repetir, visualizar, sentir, hasta que eso que quieres se instale en lo profundo de tu mente como una verdad. Así que comencé a practicarlo. Cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar, leía en voz alta mi declaración de objetivos. Al principio mi voz temblaba. Luego se hizo firme. Y después, natural. Empecé a notar que mi mente, durante el día, buscaba oportunidades, soluciones, caminos, como si ya estuviera alineada con el objetivo. Fue entonces cuando empecé a notar cambios reales. No en mi cuenta bancaria, al menos no de inmediato, sino en mi actitud. Ya no me sentía víctima de las circunstancias. Me sentía un creador. Alguien que tenía un propósito, una meta, un plan. Y ese cambio de actitud fue como encender una luz en un cuarto oscuro. Hill decía que el subconsciente es como un jardín. Si siembras malas hierbas, crecerán. Si siembras semillas de éxito, con tiempo y cuidado, también lo harán. Por primera vez entendí que debía cuidar mi diálogo interno como si fuera un tesoro. Cada pensamiento negativo, cada duda, era una mala hierba. Y mi tarea era arrancarla y sustituirla por una semilla poderosa. A medida que avanzaba en el libro, Hill empezaba a introducir conceptos aún más profundos, como el papel del subconsciente, el poder de la mente colectiva y la influencia del entorno. Pero antes de llegar allí, ya sentía que mi vida no volvería a ser la misma. Porque lo más valioso que me dio esa primera parte fue una certeza: todo cambio externo comienza con un cambio interno. Yo no necesitaba más dinero para comenzar. No necesitaba contactos ni suerte. Lo que necesitaba era un deseo claro, una fe inquebrantable y la disciplina para reprogramar mi mente. Y todo eso estaba al alcance de mi voluntad. Recuerdo una frase de Hill que me marcó: cuando el deseo es lo suficientemente fuerte, parecerá que posees poderes sobrehumanos para alcanzarlo. Eso me hizo pensar en tantas veces que dejé las cosas a medias. No porque fueran imposibles, sino porque mi deseo no era lo bastante fuerte, o mi creencia lo suficientemente firme. A partir de ese momento decidí que iba a construir una nueva mentalidad. Una mentalidad rica, decidida, enfocada. Sabía que no sería fácil, pero al menos ya tenía el mapa. Y ese mapa estaba siendo dibujado página tras página en las enseñanzas de Hill. El viaje apenas comenzaba. Había comprendido que el deseo era la chispa, la fe era el combustible y la autosugestión, la herramienta para mantener el fuego encendido. Pero ahora necesitaba más. Necesitaba transformar ese deseo en acción concreta. Y para eso, tenía que entender cómo convertir las ideas en planes y los planes en resultados. Fue entonces cuando llegué a una de las partes más desafiantes y a la vez reveladoras del libro: las claves que transformaron mi forma de pensar. Allí, Hill no solo me hablaba de teorías, sino de estrategias prácticas para moldear mi mente, mantener mi enfoque y cultivar la persistencia. Y eso fue exactamente lo que descubrí a continuación. Después de sentir cómo mi deseo se encendía con fuerza y cómo mi mente empezaba a abrirse a nuevas posibilidades, sabía que no bastaba con soñar. Napoleón Hill había sido claro: el deseo es el inicio, pero solo aquellos que logran canalizarlo con disciplina, estructura mental y persistencia son los que finalmente alcanzan sus metas. Entonces me sumergí en la siguiente gran lección del libro: cómo moldear mi mente para que se convirtiera en la principal aliada de mi éxito. Hill hablaba de una idea poderosa que me cambió la vida: la autosugestión no es solo una técnica, es un estilo de vida mental. Ya había comenzado a practicarla en la parte anterior, repitiendo afirmaciones frente al espejo, escribiendo mis objetivos y visualizándolos con emoción. Pero aquí comprendí que no era un ejercicio esporádico ni una actividad más de mi rutina. Era un entrenamiento diario. Era reprogramar mi mente como quien entrena un músculo, con paciencia, constancia y dirección. Comprendí también que mis pensamientos no estaban solos. Había una parte más profunda que los sostenía: mis creencias arraigadas. Muchas veces me repetía frases positivas, pero si en el fondo no las creía, mi mente las rechazaba. Hill lo explicaba claramente: el subconsciente no acepta afirmaciones a menos que estén cargadas de emoción y convicción. Eso me obligó a trabajar en dos planos: en lo que decía, pero sobre todo en lo que sentía. Comencé a observarme con atención. ¿Qué sentía cuando decía soy rico, merezco abundancia, mi mente es poderosa? ¿Lo decía como un loro o lo sentía como una verdad? Esa diferencia lo era todo. Empecé entonces a cambiar no solo mis palabras, sino mi emoción interna. Me imaginaba viviendo la casa que deseaba, respirando esa realidad, caminando por sus espacios, sintiendo la textura del suelo bajo mis pies. Y eso cambió mi energía. Cada visualización se volvía más intensa, más creíble, más poderosa.
Fue ahí cuando Hill introdujo una idea que me hizo cuestionar toda mi forma de aprender hasta ese momento. El conocimiento solo es poder cuando se organiza y se aplica con acción. Yo había leído muchos libros, visto conferencias, asistido a cursos, pero mi vida no había cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin dirección es solo información. Necesitaba organizarlo, aplicarlo, convertirlo en acción. Así que comencé a tomar notas, no solo de lo que aprendía, sino de cómo lo iba a usar. Si aprendía una técnica de visualización, definía cuándo y cómo la practicaría. Si leía una afirmación poderosa, la anotaba y la recitaba. Convertí mi libreta en un cuaderno de acción, no solo de ideas. Y ese pequeño cambio marcó una gran diferencia. Cada vez que sentía dudas o desánimo, volvía a mi cuaderno. Era como una brújula mental. Me recordaba que el conocimiento que no se usa, se pierde. Así que me comprometía a que cada cosa que aprendiera tendría una aplicación inmediata. Otra revelación que me sacudió fue entender el poder de la fe como hábito mental cultivado. Para Hill, la fe no era algo religioso ni milagroso, era una actitud que se podía desarrollar. Si repetía afirmaciones con suficiente emoción y frecuencia, mi mente comenzaría a creerlas, y al creerlas, actuaría en consecuencia. Descubrí que muchas personas fracasan no porque no tengan talentos, sino porque no creen realmente que pueden triunfar. Y yo no quería ser una de esas personas. Así que cada día reforzaba mi fe con hechos. Me decía, hoy daré un paso más hacia mi meta. Y aunque fuera pequeño, lo daba. Esa acción, por mínima que fuera, reforzaba mi creencia de que estaba avanzando. En este proceso descubrí también que mi mente era influenciada constantemente por lo que consumía, las noticias, las conversaciones, los pensamientos de los demás. Hill insistía en rodearse de información positiva, constructiva, poderosa. Así que comencé a hacer limpieza. Dejé de ver noticias negativas, me alejé de personas que solo se quejaban, y comencé a nutrirme de libros, podcasts, música y entornos que reforzaran mi nueva visión. Ese fue uno de los pasos más difíciles, porque implicaba decirle adiós a ciertas costumbres y amistades. Pero era necesario. Hill decía que si querías transformar tu mente, debías protegerla como lo harías con un jardín, no dejas que cualquiera entre a pisotearlo. Fue entonces cuando encontré uno de los conceptos más fascinantes de todo el libro, la mente subconsciente como canal de conexión con lo infinito. Hill afirmaba que el subconsciente era el puente entre la mente consciente y la inteligencia universal. Y que todo pensamiento que se imprimiera con suficiente emoción en el subconsciente tenía el poder de manifestarse en el plano físico. Esto me llenó de responsabilidad. Porque entendí que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que repetía, estaba alimentando mi subconsciente. Y como un sirviente obediente, haría todo lo posible por manifestar eso en mi realidad. Si le daba miedo, me daría situaciones para tener miedo. Si le daba fe, me devolvería resultados que reforzaran mi fe. Así que intensifiqué mi práctica diaria. No solo afirmaba, sino que meditaba en silencio, me visualizaba ya habiendo logrado mis metas, me hablaba con respeto y poder. Cada vez que me atrapaba una creencia limitante, la confrontaba con una afirmación positiva. Y poco a poco, sentía como mi mente se fortalecía. Hill también hablaba de otro concepto clave, el sexto sentido. Decía que, una vez que dominabas el deseo, la fe, la autosugestión y el control del subconsciente, comenzabas a desarrollar una especie de intuición, una guía interna que te mostraba caminos, soluciones, ideas. Comencé a experimentarlo. Ideas que antes no tenía, caminos que antes no veía, empezaron a aparecer. No como milagros caídos del cielo, sino como respuestas a una mente enfocada, entrenada y despierta. Y en medio de todo esto, apareció otro principio que me pareció fundamental: el entorno influye directamente en tu mente. Hill lo explicaba como la influencia del entorno emocional y social. Me pregunté, ¿quiénes son las 5 personas con las que más hablo? ¿Qué tipo de conversaciones tengo cada día? ¿Me impulsan o me frenan? Comencé a buscar personas que compartieran metas similares, que hablaran de ideas, no de quejas. Me uní a comunidades de emprendedores, a foros de desarrollo personal, incluso comencé a compartir mis avances con personas que estaban en el mismo camino. Y eso me llenaba de fuerza. Porque ver que otros también aplicaban los principios de Hill y obtenían resultados, reforzaba mi creencia de que yo también podía. Había algo más que necesitaba entender profundamente: la persistencia. Hill la describía como el ingrediente mágico que convierte los sueños en logros. Muchos desean, muchos creen, muchos empiezan, pero pocos persisten. Y esa persistencia no es testarudez, es convicción con dirección. Comencé a medir mi avance, no en resultados externos, sino en mi disciplina interna.
¿Cuántos días seguidos repetí mis afirmaciones? ¿Cuántas veces superé la tentación de rendirme? ¿Cuántas decisiones tomé guiado por la fe y no por el miedo? Esa medición me dio claridad. Entendí que mi avance no era lineal, que habría días difíciles, pero que si me mantenía firme en mi visión, el camino se abriría. Y así fue. Comenzaron a llegar oportunidades inesperadas, personas clave, ideas nuevas. No fue suerte. Fue la consecuencia natural de una mente bien entrenada. Y ahí comprendí una verdad profunda que cambió todo para mí: tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Por eso, no se trata solo de querer riqueza, éxito, libertad. Se trata de convertirte en la persona que vibra con eso, que piensa como eso, que actúa como eso. En ese momento supe que estaba listo para dar el siguiente paso. Había sembrado el deseo, había cultivado la fe, había entrenado mi mente, pero ahora necesitaba pasar a la acción concreta. Necesitaba diseñar un plan, ejecutar ese plan, y convertirme en una fuerza imparable. Y eso fue lo que descubrí en la siguiente etapa de este viaje: cómo pasé de soñar a lograr, cómo convertí mis metas en pasos, mis ideas en estrategias y mi visión en una realidad tangible. Porque desear no es suficiente. Pensar no basta. Hay que actuar. Y Gil tenía las claves para eso también. Después de reprogramar mi mente, fortalecer mi deseo y cultivar una fe auténtica, entendí que todo ese trabajo mental solo alcanzaría su verdadero poder si lo llevaba a la acción. Soñar, visualizar y repetir afirmaciones era un paso esencial, pero quedarse en eso era como tener una semilla y no plantarla nunca. Había llegado el momento de pasar de la intención a la ejecución. Napoleón Hill decía que el deseo debe transformarse en acción a través de un plan definido. No un plan perfecto, no uno sin errores, sino simplemente un plan claro, decidido y práctico. Ese fue mi siguiente gran paso: estructurar una estrategia que conectara mis metas con mis acciones diarias. Comencé haciendo una lista de mis metas, pero esta vez lo hice distinto. En lugar de escribir solo lo que quería, escribí por qué lo quería, cómo lo iba a conseguir y qué haría cada día para avanzar hacia eso. Hill me enseñó que las metas sin fecha son solo deseos, así que coloqué fechas, cantidades, plazos, condiciones. Lo hice tan específico que no quedaba lugar para interpretaciones ambiguas. Y entonces empecé a actuar. Pero aquí vino una lección poderosa: no siempre tenía claridad total del camino. A veces el siguiente paso era pequeño, confuso o incierto. Pero recordé lo que Hill decía: el universo responde a la acción decidida, incluso si no tienes todas las respuestas al inicio. Así que me lancé. El primer plan no salió como esperaba. Cometí errores, fracasé en algunos intentos, sentí miedo. Pero entonces releí el capítulo sobre la persistencia y comprendí que los fracasos eran parte del proceso. Hill contaba historias de hombres exitosos que fallaron 1, 10, hasta 100 veces, pero que nunca perdieron su enfoque. Eso me dio fuerzas para seguir. Apliqué una técnica que Hill mencionaba y que cambió por completo mi capacidad de avanzar. Cada vez que algo no funcionaba, no me castigaba. En lugar de eso, me preguntaba: ¿qué aprendí? ¿Qué haré distinto esta vez? Esa actitud me permitió evolucionar con cada intento. Cada caída no era un retroceso, era una lección. Fue en medio de este proceso de prueba y error que comprendí la importancia de un concepto crucial que Hill destacaba: la mente maestra. Se refería a la unión de dos o más personas que comparten una meta común y que se apoyan mutuamente en ideas, energía y motivación. Yo, que había intentado avanzar solo, decidí abrirme. Comencé a reunirme con personas que también estaban trabajando en sus metas, compartíamos ideas, revisábamos nuestros planes, nos dábamos retroalimentación. Ese círculo fue como combustible para mi alma. Escuchar cómo otros lidiaban con sus desafíos y triunfaban, me inspiraba a mantenerme firme. La mente maestra me mostró algo que nunca había valorado del todo: el poder del apoyo mutuo. No era debilidad pedir ayuda, era sabiduría. Y en esos espacios nacieron alianzas, proyectos conjuntos, incluso oportunidades que nunca habría imaginado si me hubiese quedado encerrado en mi burbuja. Una frase de Hill resonaba cada vez más en mí: el fracaso es simplemente una señal de que algo debe ajustarse, no una condena final. Eso me liberó del miedo al error. Comencé a ver cada obstáculo como un mensaje. Cuando algo no salía, en lugar de frustrarme, afinaba mi plan, cambiaba la estrategia, pero mantenía intacta la meta. Fue entonces cuando empecé a notar algo mágico: mis resultados empezaron a alinearse con mis acciones y pensamientos. Conseguí un contrato importante. Luego una oportunidad de hablar en un evento. Después, un cliente que llegó por recomendación. Nada de eso había ocurrido antes de reprogramar mi mente y ejecutar mis planes con disciplina. Pero había algo más que me transformó profundamente:
la conexión entre mi intuición y mis decisiones. Gil hablaba del sexto sentido como una facultad que se despierta cuando los otros principios están activos. Yo comencé a experimentarlo. Ideas repentinas que parecían venir de la nada. Corazonadas que me guiaban hacia oportunidades. Una de esas intuiciones me llevó a crear un proyecto que hoy es una fuente de ingresos estable para mí. Surgió una noche, mientras repasaba mi declaración de metas. Al principio dudé, pero algo en mí decía, hazlo. Lo hice, y aunque no fue fácil, se convirtió en un parteaguas en mi camino. Este proceso me enseñó que lograr cosas grandes no es cuestión de suerte, sino de alineación. Cuando tu mente, tus emociones, tus planes y tus acciones están en sintonía, empiezas a moverte con una energía distinta. Las puertas se abren. Las personas adecuadas llegan. Las soluciones aparecen. También aprendí que el éxito no es un evento. Es un estilo de vida. Es un compromiso diario con tu visión, una práctica constante de tu mejor versión. No se trata solo de conseguir dinero, sino de convertirte en alguien digno de manejar esa abundancia. Cada logro que obtenía reforzaba mi confianza. Ya no era solo una persona que soñaba con una vida mejor. Ahora era alguien que hacía que esa vida sucediera. Cada día contaba. Cada pensamiento sumaba. Cada acción tenía propósito. Gil también me hizo entender algo muy profundo. El éxito duradero requiere disciplina emocional. No se trata solo de trabajar mucho, sino de mantener la mente clara cuando las cosas se ponen difíciles. Controlar el enojo, evitar la desesperación, mantener la fe cuando no ves resultados. Y eso lo aprendí enfrentando momentos duros. Situaciones que me sacudieron. Proyectos que fracasaron. Personas que me fallaron. Pero allí, justo en esos momentos, apliqué los principios de Gil como si fueran mi escudo. Repetía mis afirmaciones. Me recordaba el deseo inicial. Buscaba apoyo en mi grupo de mente maestra. Y siempre encontraba una nueva fuerza para seguir. Fue en ese trayecto, cuando ya sentía que estaba logrando cosas que antes creía imposibles, que me di cuenta de algo esencial. La riqueza no se trata solo de dinero. Se trata de vivir en propósito, de tener paz, salud, relaciones sanas, libertad emocional y claridad espiritual. Eso me llevó a mirar más allá. A preguntarme, ¿qué significa realmente ser rico? Porque ahora que tenía herramientas, acciones y resultados, necesitaba comprender el fondo de todo esto. Y fue entonces cuando llegué a la parte más reveladora de mi viaje con este libro, descubrir el verdadero significado de la riqueza. Una riqueza que no empieza ni termina en lo económico, sino en el ser. Y eso fue lo que descubrí a continuación. Después de ver cómo mis metas comenzaban a tomar forma, de experimentar cómo los principios de Gil se traducían en acciones y resultados concretos, sentí que estaba entrando en un terreno más profundo. Porque si bien los logros económicos comenzaron a manifestarse, algo dentro de mí cambió aún más radicalmente, mi definición de riqueza. Ya no se trataba solo de cifras en una cuenta bancaria, sino de algo más amplio, más esencial, más humano. Napoleón Hill lo menciona en varias partes del libro, casi como un susurro entre líneas. La verdadera riqueza no está únicamente en lo que tienes, sino en lo que eres, en cómo piensas, en cómo te sientes, en la calidad de vida que experimentas desde dentro. Y fue justo eso lo que comencé a descubrir. Uno de los primeros cambios que noté fue mi relación con el tiempo. Antes, me sentía esclavo del reloj, siempre corriendo, siempre preocupado. Ahora, me despertaba con intención. Tenía una rutina de visualización, un momento para agradecer, otro para planificar. No era perfecto, pero era consciente. Y esa conciencia me hacía sentir rico. Rico en claridad, rico en propósito. Otra transformación poderosa fue mi relación con las personas. Empecé a rodearme de quienes sumaban, de quienes compartían visión, energía, proyectos. Aprendí a soltar relaciones que drenaban mi mente y mi corazón. Y aunque al principio costó, fue una de las decisiones más liberadoras que tomé. Porque Gil lo deja claro, el entorno emocional determina gran parte de tu éxito. Recuerdo una frase que me marcó, la pobreza y la riqueza son estados mentales. Al principio me costó entenderla. ¿Cómo podía la pobreza ser un estado mental cuando tanta gente lucha por sobrevivir? Pero a medida que profundizaba, comprendí que Gil no se refería a negar la realidad, sino a entender que la mente es el punto de partida de cualquier transformación duradera. Si uno piensa en carencia, habla desde la escasez y actúa desde el miedo, reproduce la pobreza en su vida. Pero si cambia su narrativa, su energía y su actitud, empieza a construir un nuevo destino. Y yo era prueba viviente de eso. Algo que me impactó fue cuando Gil hablaba de la riqueza intangible, paz mental, armonía familiar, amor propio, capacidad de influir positivamente en otros.
Esas eran formas de riqueza que antes no valoraba. Pero ahora, cada vez que tenía un día en calma, una conversación sincera, una idea útil, sentía que estaba acumulando un tesoro más valioso que el oro. También comencé a notar cómo mi lenguaje había cambiado. Ya no hablaba desde el no puedo o el es difícil. Hablaba desde la posibilidad, desde la intención. Hill decía que nuestras palabras son decretos, y eso lo viví en carne propia. Las palabras crean, las palabras construyen o destruyen. Y eso me llevó a uno de los puntos más transformadores de todo este proceso, la gratitud consciente. Empecé a agradecer cada pequeño logro, cada aprendizaje, cada paso, incluso los momentos difíciles. Porque ahora los veía como parte del entrenamiento. Como piezas del rompecabezas que me hacían más fuerte, más sabio, más completo. Hill mencionaba que muchos fracasan porque no reconocen lo que ya tienen. Viven desde la carencia, siempre deseando más, sin agradecer el camino. Yo decidí romper ese patrón. Empecé a escribir cada noche 5 cosas por las que estaba agradecido. A veces eran grandes, a veces simples. Pero eso me anclaba en la abundancia. Y cuando te sientes abundante, creas más abundancia. Otra gran lección fue comprender que el dinero es un resultado, no una meta. Es la consecuencia de pensar bien, sentir bien, actuar bien, de servir, de aportar valor, de resolver problemas. Cuando cambié mi enfoque de ganar dinero a crear valor, todo fluyó con más naturalidad. Hill no solo hablaba de hacerse rico, hablaba de ser útil, ser visionario, ser líder. Y eso lo entendí cuando vi que mi influencia sobre otros también crecía. Personas me pedían consejos, se inspiraban en mi historia, querían saber cómo había logrado ese cambio. Y fue ahí donde encontré un nuevo nivel de riqueza, la de impactar vidas. Cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que compartía un principio aprendido, sentía que mi vida tenía más sentido. El dinero seguía llegando, los proyectos crecían, pero lo que realmente me llenaba era sentirme parte del crecimiento de otros. Esa sensación es una de las más gratificantes que he vivido. Y fue entonces cuando me hice una pregunta poderosa: ¿qué haría si ya tuviera todo el dinero que deseo? La respuesta no fue comprar cosas ni viajar sin rumbo. La respuesta fue seguir compartiendo, seguir creciendo, seguir creando. Porque entendí que la riqueza más grande es vivir alineado con tu propósito. Hill habla mucho del propósito definido como el motor del éxito. Yo lo comprobé. Cada vez que dudaba, me recordaba a mí para qué. Cada vez que me sentía tentado a rendirme, volvía a leer mi declaración de propósito. Y siempre encontraba fuerza en eso. Hoy puedo decir que mi vida cambió radicalmente desde que leí Piense y hágase rico. Pero no porque haya descubierto una fórmula mágica, sino porque me comprometí con los principios del libro, los apliqué con disciplina y permití que transformaran no solo mis resultados, sino mi identidad. Ahora, la riqueza para mí es levantarme con entusiasmo. Es tomar decisiones desde la claridad. Es tener relaciones sanas, un cuerpo cuidado, una mente enfocada, un corazón en paz. Es saber que todo lo que deseo ya vive dentro de mí como semilla, esperando ser cultivado. Y si pudiera dejarte un mensaje final, sería este: no subestimes el poder de tu mente. En ella está el origen de todo. Los pensamientos que eliges hoy son las realidades que vivirás mañana. Empieza ahora. Define lo que deseas con fuerza. Cree en ti con todo tu ser. Entrena tu mente. Actúa cada día con intención. Rodéate de personas que te eleven. Y no dejes de persistir. Porque si hay algo que aprendí en este viaje, es que todo lo que puedes imaginar con claridad y sentir con emoción, puedes lograrlo. La riqueza, en todas sus formas, ya está disponible para ti. Solo espera que te conviertas en la persona capaz de sostenerla, valorarla y multiplicarla. Ese es el verdadero legado de Piense y hágase rico. Y hoy, gracias a ese libro, sé que ya soy rico, y cada día, esa riqueza crece desde dentro hacia afuera. Dime ahora en comentarios, ¿cuál es para ti la enseñanza más importante de Napoleón Hill en este libro? Comparte este contenido por WhatsApp y redes sociales y espero le des un me gusta.